Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, pues os voy a contar un poquito lo que sé de cómo está el tema de Motoscopa mientras damos una vuelta con Oli, aprovechando que ha hecho una buena tarde, ¿vale? Os dejo con la intro y ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, principalmente el vídeo era para salir a dar una vuelta con Oli. Hemos dado una vueltecita, nada, una horita para quitarnos un poquito el mono, relajarnos un poquito después de un día de trabajo y salir a rodar un poquito con las motos y mover un poquito las motos. Y aprovecho y así os pongo un poco al día de cómo está la situación por la información que yo tengo, insisto, sobre el tema de Motoscopa y la gente a la cual este personaje ha estafado supuestamente. Bien, pues las noticias que yo tengo es que se reunieron el viernes para hablar con unos abogados. Creo que iban un grupo y estuvieron hablando y tal del tema para demandarles, para denunciarles, o sea, llevarles a juicio, o bien por lo civil o bien por lo penal, por lo administrativo o por lo penal. Por lo visto los abogados le han recomendado que fuesen por lo penal. Yo no soy jurista, no soy un experto en leyes y no voy a dar una opinión porque creo que para opinar, si no se va a aportar, es mejor no opinar, y en este caso yo poco podría aportar. Ahora veréis en breve que me cruzo con un grupo de motoristas, de los cuales los 2 o 3 primeros, viéndome perfectamente, fijaros qué pedazo de recta, les he saludado y no me han contestado al saludo. Me da muchísima rabia. Yo, fijaros, estos 2 o 3 primeros no mueven ni la mano, los últimos sí, los 3 o 4 últimos sí han saludado todos, pero los primeros han dicho no, vamos a levantar la mano y se nos rompe. Y bueno, era simplemente para que veamos que la camaradería a nivel de moto cada vez hay menos. Volvamos a lo verdaderamente importante, principalmente para los afectados, pero yo creo que para todo el mundo, porque creo que a pesar de los pesares de lo que acabamos de ver en el saludo, el mundo de la moto sigue siendo muy solidario y creo que todos nos unimos en el pesar de estos compañeros a los cuales le han, además de quitado su dinero, la ilusión de su moto, en muchos casos de su primera moto o de la moto soñada, y es muy triste y muy duro, al menos a mí así me lo parece. Y lo que os estaba diciendo, le han recomendado esto. Hay otro compañero con el que he hablado un par de veces y me ha estado comentando que va a ir con su abogada de confianza de siempre y tal, porque los otros, el grupo, parece que o no se han decidido todavía por qué abogado optar y tal. Y honestamente yo no voy a hablar de leyes o lo que no son leyes, pero sí de que estas cosas, cuanto más rápido se ejecuten, mejor que mejor. Y perder el tiempo es mala cosa. Sé que es difícil ponerse de acuerdo a tanta gente, pero si en muchos casos a lo mejor si se ve que es imposible llegar a un acuerdo, a lo mejor lo conveniente sería que cada uno fuese por su lado o en grupos más pequeños, porque al final ponerse de acuerdo 20 personas es muy difícil. Lo que a uno le parece muy barato, a otro le parece muy caro y viceversa. Entonces, yo el único consejo que les puedo dar, que no va a ser legal, es que intenten llegar a un acuerdo entre todos lo antes posible. Dicho esto, nada, me ha comentado Mariano que le llamaron de la financiera, del Banco Santander, y estuvieron comentando, preguntándole la situación, el tema, cómo estaba, cómo no y tal.
y estuvimos hablando por teléfono, porque me escribió, le dije, joder, casi mejor por teléfono y no ganamos tiempo y dinero. Y entonces lo que le comenté es, a ver, mi padre durante toda su vida profesional trabajó en un banco, que fue el Banco Popular Español, que luego fue absorbido por el Banco Santander y evidentemente luego pasó a ser parte del Banco Santander. Cierto es que esta absorción fue cuando mi padre ya estaba jubilado, pero claro, de cualquier manera, como era empleado de banca, los privilegios que tenía y se acabó considerando como si hubiese sido empleado del Banco Santander. La cuestión es que yo ya le comenté a Mariano hablando con él, al cual le mando un saludo desde aquí. Mariano, un placer, de verdad, a ver si nos vemos un día en persona para tomarnos un café y charlar tranquilamente. Me parece una persona sensata y coherente, y él lo que quiere es moverlo lo antes posible, y cuando hay grupos muy grandes, eso pasa como con los dinosaurios, que es muy difícil que sean rápidos. Entonces estuvimos hablando y yo le comenté, digo, algunos compañeros han comentado en el grupo que a ver si podían paralizar los pagos, etc, etc. A ver, yo no voy a decir ni que sí ni que no, porque yo soy de los que hago un juicio de valor cuando tengo conocimiento suficiente y datos suficientes para hacerlo, y en este caso no los tengo. Lo que sí que tengo claro que las entidades bancarias no están para perder dinero, y ellos, hasta que no sea un juez el que dictamine o determine que tienen que parar los cobros y que se paralicen o se pongan en pausa hasta que haya una decisión jurídica, tiene que ser un juez. Por ellos mismos, ellos van a seguir cobrando. Luego ya verán si ellos lo pueden recuperar, si te lo devuelven o no, y si se da esa circunstancia. Pero de primera ya te digo que las entidades financieras, cualquiera de ellas, no digo Banco Santander ni Popular, el Popular ya no existe porque lo absorbieron, pero vamos, la Cucha, ING, el que sea, está para ganar dinero. Y evidentemente, si ellos han soltado dinero a X persona o X concesionario, te dirán que tú te pegues con el concesionario, pero que ellos el dinero lo han soltado, lo han ingresado a la cuenta de ese señor, y que mientras no lo determine un juez, ellos no van a decir, no me pagues. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Dice, no, tienen seguros. Sí, seguros que en el 95% de los casos son de la propia entidad bancaria. Por tanto, el dinero sale de las mismas arcas. Por lo tanto, suelen poner pegas también y dicen, no, esto hasta que no sea una decisión legal y jurídica, nosotros no vamos o a paralizar el pago, que no lo sé si será así o no, pero me cuesta creerlo, porque todos los que tengamos una cierta edad, todos sabemos cómo son las entidades bancarias y financieras, las entidades de créditos. Y nada, estuvimos hablando un rato sobre el asunto, me estuvo comentando cómo está la situación. Va a ser muy difícil cobrarle, ojalá me equivoque, yo creo que va a ser muy difícil, por no decir que imposible, porque esta gente lo tiene tan fácil como, si no tiene ningún bien a su nombre, que seguramente será la situación, ya se encargan ellos. Cuando van a hacer una estafa de este tipo o van a realizar un acto de este tipo, ya se encargan ellos de no tener nada a su nombre, de declararse insolventes, hacer un alzamiento de bienes, y no tienes de qué recuperar lo poco que haya, pero si no pertenece a la empresa, el juez lo podrá retener o bloquear, pero claro, si no es de su posesión, como me consta que no es, por ejemplo, las motos que tiene en el local, que no es ninguna suya, el juez no puede decir, pues nada, esto que se vende se dé, porque no es propiedad de él, ni siquiera de la empresa, no es que sea a título personal, sino siquiera de la sociedad anónima, limitada o grupo. No sé cómo estará definido, pero vamos, ya os digo yo que las motos, por lo que tengo entendido, ninguna está a su nombre ni pertenece al concesionario. Pertenecen a Yes Maribén, me parece que es la importadora, algunas, y otras a lo que sea, a Suzuki o a lo que sea. Y así tienen, desgraciadamente, en la situación estas personas. Sí me gustaría, si podéis, por favor, difundirlo en la mayor medida posible, principalmente para cuanto más público se haga una cosa, más notoriedad tome, más fácil es que
se decanten a favor y se intenten buscar más soluciones. Y por mi lado tengo ya poco más que comentaros porque la situación está así enquistada. La mía de la moto, que también la quería comentar un poco, sigue igual. MH no me ha contestado a los correos, sé que los han leído, tengo las IPs que los han leído, pero no me han contestado los correos y sigo a la espera de que Antonio me diga si ha conseguido hablar con ellos o no, para ver cómo tramitamos el tema de la garantía. Yo sigo diciendo que no voy a criticar la moto ni nada por el estilo, pero la actuación que está teniendo MH a mí no me parece muy correcta. Pero bueno, en este aspecto también poco más que añadir de momento, yo os iré contando. Y por lo demás, lo que os digo siempre, pediros que os suscribáis al canal, que le deis al like, compartirlo, difundirlo por favor todo lo que podáis para intentar ayudar a estos compañeros, que se dé cuanto mayor difusión y mayor visualización mejor. Y bueno, lo que no puede faltar nunca en nuestro canal, ¿verdad? Hasta luego, compañeros.